yo como encargado de la Unidad de Acceso a Información Pública de aquí de la municipalidad, pues la dinámica de hoy es pues dar a conocer a la población que existe la oficina acá en la municipalidad, que pueden acercarse pues que a la municipalidad pues ha estado anuente a que la población sepa de que la oficina estaba activa, de que pueden venir en cualquier momento, su solicitud será atendida de la mejor forma posible. En esta ocasión pues se han tenido varias solicitudes de acceso en la unidad de acceso a información pública. Sí, claro, gracias a Dios hemos tenido la suficiente aceptabilidad de la población, tanto así que ahora con la ayuda de la UATS Enlace Quiché y el Centro Cártel que promueve el proyecto de las mujeres acceso a la información pública, se ha tenido mayor actividad de parte de las mujeres pidiendo información y diferentes tipos de proyectos. Nosotros hacemos una coordinación entre la Unidad de Acceso de Información Pública con el proyecto de las mujeres y acceso a la información pública en Guatemala, porque es muy importante las mujeres que ellos conozcan lo que es el acceso de información pública. Por lo mismo mi función es darles acompañamiento a ellos, llevarles sus solicitudes, llevarles sus resoluciones hacia sus comunidades, y con la municipalidad pues hacemos una coordinación para llevar la información y también hacemos un fortalecimiento para la municipalidad. Pues yo invito a toda la población, no solo a las mujeres, ¿verdad? Aunque el proyecto promueve a las mujeres, pero también nosotros motivamos a los hombres que también tenemos el derecho, porque el derecho está para todos, no es limitado, sino que es para toda la ciudadanía. La ley lo dice también, que no importa la edad, y aunque sea un joven o una niña, no es necesario que tenga su mayoría de edad, lo importante es que conozca lo que es la administración pública. Yo los invito para que ellos realicen sus solicitudes o acérquense a las unidades de información pública, ya sea la municipalidad o de las instituciones, para conocer sobre toda la administración pública.